tarde, a quien agradezco también los minutos con Mega Noticias, con el auditorio de Mega Noticias, a Rogelio Gómez Hermosillo. Él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Gracias, Rogelio, por estar con nosotros y a ver, justamente estos dos, pobreza y desnutrición, están íntimamente ligados. Totalmente, Mitzi, muchas gracias por la invitación. La gente que vive en pobreza tiene mucha mayor desnutrición que la que tiene mayores recursos y al revés también. La desnutrición es la primera de un conjunto de desventajas que se van acumulando durante el ciclo de vida. La desnutrición infantil, digamos, es la primera desventaja que niñas y niños en sus primeros años de vida, en sus primeros días de vida, Sí. acumulan, que les impide el desarrollo completo de todas sus capacidades cognitivas, cerebrales, emocionales, motrices, etcétera, y que va a tener entonces repercusiones en su vida adulta. Entonces, ciertamente afecta más a niños y niñas en hogares más pobres, pero también se crea un círculo vicioso porque les afecta en su desarrollo cognitivo. ¿Cuáles son justamente esas consecuencias en el que un menor, una niña, un niño no pueda tener acceso a una alimentación adecuada? Porque, si me lo permites decirlo así, Rogelio, no estamos hablando de un gran banquete, estamos hablando de una comida balanceada, básica. Exactamente, Michi. De hecho, el reto para México, a diferencia de países, sobre todo como vimos en los años 80 y 90 en la zona, al sur del Sahara, en África, ¿no? Que es la hambruna. El reto en México no es ese. El reto en México son tal como lo dijiste, una alimentación bien balanceada, nutritiva y rica en micronutrientes que para bebés, porque de eso estamos hablando, de los primeros 1000 días de vida, son papillitas, son cantidades muy pequeñas. Bueno, primero la leche materna, por supuesto, en exclusiva 6 meses, pero luego la alimentación complementaria rica en vitamina C, en hierro, en zinc, en ácido fólico, que están en todas las plantas verdes, en verduras, etcétera, y ahí es donde se presenta la problemática en los hogares en pobreza. No tanto bueno, sí, el costo, pero en el sentido de que tiene que haber una diversidad y el abasto, en fin, y además un conocimiento, ¿no? No basta la tortilla, no basta el caldito de frijol, la leche materna es maravillosa si la madre no tiene desnutrición. Y entonces, pero luego cuando pasamos a la etapa de la alimentación en los hogares en pobreza, por eso es tan importante la suplementación de micronutrientes y por eso es tan grave que se haya eliminado toda esta parte del componente nutricional de lo que fue el programa Progresa Oportunidades, que atendía a los hogares en las zonas más pobres del país, sobre todo en las zonas indígenas, y que además de las transferencias entregaba micronutrientes a todos y todas las niñas menores de 2 años, a las mujeres embarazadas y les daba consejería nutricional, peso y talla, control de peso y talla y lo que se requiere para evitar la desnutrición en esa etapa crucial de la vida que son los primeros 1000 días de vida. Los primeros 1000 días configuran las capacidades cerebrales a nivel fisiológico, a nivel de capacidad cognitiva y por eso son cruciales para las personas y para que las personas pobres puedan superar su condición. A propósito de estos recortes o desaparición de programas que mencionas, ¿ha crecido la población que se encuentra en esta condición de pobreza, de desnutrición o de mala nutrición que se encuentra en nuestro país? Sí, tenemos los dos problemas. Mira, sí, hay un crecimiento, ¿no? Se comentó mucho con los datos cuando Coneval dio a conocer la medición de la pobreza para 2020. La verdad es que tenemos la pobreza estancada Me parece que desde que la tenemos perdimos... contabilizada ahí está. como Coneval. Desde que tenemos la contabilización de pobreza, Sí, la Rogelio, medición de la adelante. pobreza está estancada. Entonces, sí subió un poco entre 2018 y 2020, a lo mejor baja un poco entre 2020 y 2022, pero el problema es que tenemos más del 40% de la población en pobreza y que eso es un precursor, está totalmente correlacionado, como bien lo decías al inicio, con la condición nutricional de niñas y niños en sus primeros 1000 días de vida en los hogares más pobres, sobre todo en los de extrema pobreza, por el acceso a esta alimentación balanceada y a estos micronutrientes.
Ahora que mencionabas algunos de los programas que habíamos estado teniendo y que se habían implementado por parte de las autoridades federales, sin embargo, seguía existiendo una gran cantidad de adultos y de menores que se encuentran en esta condición de pobreza y de desnutrición, de pobreza alimentaria. ¿Por qué ningún programa social ha podido erradicar esta condición? Qué buena pregunta, Mitzi, pues porque ningún programa social puede erradicar la pobreza, porque la pobreza se produce por la falta de ingreso y el ingreso viene del trabajo. Entonces, lo que se requiere para superar la pobreza es que haya trabajo, pero con buena remuneración, no cualquier tipo de trabajo, sino un trabajo en el que las personas que trabajen tengan lo suficiente, por lo menos, para adquirir la canasta básica. Los programas sociales lo que pueden hacer es contribuir a cerrar brechas, a enfrentar barreras o a solucionar alguna situación específica, como lo que comentábamos. Por ejemplo, entregarle micronutrientes a los hogares, a los niños y niñas, pues de los hogares más pobres durante sus primeros años de vida, para que no tengan desnutrición crónica y puedan desarrollar todo su potencial cerebral, es clave. No resuelve la pobreza directamente, técnicamente hablando, porque no cambia el ingreso de los hogares, pero por lo menos atacas una de sus manifestaciones, que además genera un círculo vicioso, que es esta condición de desnutrición crónica y lo que es todo el desarrollo infantil temprano en los primeros 1000 días de vida, Mitzi. Exacto, y que les afecta en su edad adulta, les sigue afectando, vamos, en los siguientes años venideros. Justamente por esta misma situación que no ha podido, digamos, ir de la mano junto con otras políticas, junto con otras estrategias. En ese sentido, actualmente estamos peor que antes de 2018, Gonzalo. Déjame preguntártelo así, porque hace unos momentos que platicábamos con uno de mis compañeros en Mega Noticias Torreón, él nos decía, pues actualmente los empresarios están pidiendo que hagamos más con menos, pero también el pago no te alcanza para poder tener acceso a una canasta básica completa. Le sumas inflación, le sumas sequía, le sumas inseguridad, que también encarece los precios. Es decir, es un conjunto de cosas que pareciera ser una bola de nieve que cada vez es más grande para todos nosotros. Sí, la verdad es que no estamos logrando resolver esta problemática, pese que se puede hablar de algún avance. Por ejemplo, se podría decir que la recuperación del salario mínimo es un avance. Yo creo que es muy claro eso y hay que saberlo reconocer, pero ha sido insuficiente porque el salario mínimo aún no llega a cubrir el costo de 2 canastas básicas, es decir, no alcanza todavía el salario mínimo para mantener a la persona que trabaja y una persona más por encima de la línea de pobreza, el umbral de pobreza. Entonces, pues está bien que se haya recuperado porque estaba peor antes, claramente, por la parte del salario mínimo estaba peor antes, pero todavía no llega. Se habló de una recuperación gradual, pero no ha sido así. Nosotros por eso, desde la sociedad civil, como Acción Ciudadana frente a la pobreza, hemos estado insistiendo mucho en que quien trabaja no debe ser pobre y que el ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza debe ser una política pública, pero en tanto no lo sea, debe ser una decisión de las empresas, sobre todo de las medianas y grandes, por lo menos las que se digan socialmente responsables, porque eso sí debe quedar muy claro, Mitzi. Ninguna empresa puede decir que es socialmente responsable si está fabricando pobreza y no está pagando lo suficiente para que su gente supere este umbral, que es mínimo, digamos 8,600 pesos al mes, sería el costo de 2 canastas básicas, es lo mínimo minimorum para no ser una fábrica de pobreza. El panorama es complicado. Ahora, desde tu percepción, ¿la pobreza alimentaria podría estar creciendo en los próximos meses, en los próximos años en México? Mira, el problema es que al no tener estos programas focalizados, claramente enfocados en los hogares que tienen mayor riesgo, porque aquí el punto es quién tiene mayor riesgo de que sus hijas e hijos en los primeros años de vida padezcan desnutrición crónica, pues los hogares en pobreza y sobre todo en pobreza extrema, como las imágenes que estamos viendo en las zonas rurales, en las zonas no más aisladas,
digamos, cualquier niño o niña puede tener desnutrición, pero Sí. la probabilidad es muchísimo más alta en los hogares de pobreza extrema. Entonces, el que no haya estos programas, pues sí, que no resolvían, insisto, toda la problemática de la pobreza, eso es un mito, pero sí podían enfrentar esa situación de la desnutrición crónica los primeros años de vida para que el cerebro tuviera los micronutrientes necesarios para que desarrollara todo su potencial cognitivo, motriz, afectivo, relacional, en fin. Entonces, esa acción, eso que se canceló, pues yo creo que sí va a tener un efecto. Tendremos que esperar la encuesta de salud y nutrición, la parte de nutrición, y sobre todo ver si hay datos que nos permitan diferenciar, no los promedios, porque el promedio en el país obviamente no es tan alto, anda en el 10%, sí, pues, pero es que para los hogares más pobres llega casi al 25%, entonces, y a las zonas indígenas un poco más. Entonces, ahí está acumulada, digamos, el reto de la desnutrición infantil y el desarrollo infantil temprano para los hogares más pobres. Y yo espero que, pues, que no suba, pero es probable que sí. Sí, sobre todo el contexto del que estamos viviendo, no solamente como país, como México, sino también en este contexto mundial al que nos estamos enfrentando. Si se pudieran retomar algunos de estos programas focalizados que tú señalabas, ¿podría haber una luz de esperanza en los próximos años? Por supuesto, México, digamos, su economía da para que no tengamos pobreza extrema y para que la pobreza sea mínima, menos de 20%. O sea, estamos fuera de norma, estamos fuera de rango, estamos peor que la mayoría de los países de América Latina, Mitch, estamos peor que Panamá, que República Dominicana, ya no digamos que Perú, que Colombia y que Brasil. Entonces, y bueno, Chile y Uruguay, pues que casi no tienen pobreza. O sea, no estamos hablando pues de una panacea, estamos en niveles que se parecen mucho más a los de Honduras, en fin. O sea, y no quiero hablar mal de ningún país, pero evidentemente nuestra economía es mucho más sólida. Entonces, por supuesto que tendríamos condición para acabar con la pobreza extrema, reducir la pobreza, tener programas bien focalizados para evitar la desnutrición crónica en nuestros hogares en una etapa transitoria y que nadie que trabaje viva en pobreza, porque el trabajo es la vía de salida frente a la pobreza. No puede ser una fábrica de pobreza, esa es una contradicción, Sí. es un escándalo, y por eso es tan importante que se entienda que no son los programas sociales. Los programas sociales son para que atendamos lo que estamos platicando tú y yo, la desnutrición crónica infantil. Para eso sí sirve un programa social, pero para la pobreza en su conjunto, lo que necesitamos es trabajo remunerado, salario suficiente. Eso. Así es, porque bueno, eso es lo que queremos tú y yo, ¿no? Y eso es lo que quiere la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Queremos trabajar, queremos salir adelante, queremos darle un sustento adecuado a nuestras familias y como tú decías, las percepciones salariales pues alcanza para mantener a la persona que lo genera y a una persona más, pero ¿qué pasa con los hijos, no? ¿Qué pasa también con los padres? Es que también se les quiere apoyar. En fin, es un tema bien complicado que abarca otros temas más, Rogelio, y que aquí Mega Noticias justamente los tocamos para que sean parte del tema a debatir y también las soluciones. Rogelio Gómez Hermosillo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Vinci, con mucho gusto. Muy buena tarde. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a la pausa y regresamos con más. No le cambien.